Del Evangelio según San Lucas. Los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Hola amigos y amigas. Una vez un incrédulo preguntó a un rabí cómo era que, después de todo lo que había descubierto y todo lo que sabía, podía continuar creyendo en Dios. Le dijo: a Dios no se lo puede ver, no se lo puede demostrar. El rabí entonces le contestó: ¿quieres decir entonces que tú crees solo en lo que ves? Mira un trecho de las vías del tren. Las dos no parecen fundirse una a la otra en el horizonte. Sin embargo, cuando tú vas por ellas en un tren, nunca se vuelven una sola vía. Y el punto del horizonte es siempre inalcanzable para tus ojos. Creo que este relato nos viene bien para pensar el hecho de la resurrección de Jesús. La muerte no es solo un abrir y cerrar de ojos. La muerte es cerrar y abrir los ojos. Cerrarlos a este mundo y abrirlos al mundo de Dios, al paraíso, al cielo. Y cada hombre cuando nace ya es suficientemente viejo como para morir. La posibilidad de la muerte la contraemos en el momento mismo de ser concebidos o de nacer. Una vez un poeta que pasaba en un cementerio vio sobre una tumba una flor y le dijo el poeta a la flor: pobre flor, qué mal naciste, si el primer paso que diste fue encontrarte con la muerte. El dejarte cosa triste, el cortarte cosa fuerte, si dejarte con la vida es dejarte con la muerte. Esta es una verdadera constatación del ser humano. El hombre es un ser para la muerte, pero si todo quedara aquí, seríamos ni más ni menos que candidatos a la desesperación. El hombre es como flor que se abre y se marchita, dice Job. Y sus días son como la hierba, dice el Salmo 103. El grano muere para renacer de nuevo. Y un árbol tiene la esperanza, aunque lo corten, vuelve a rebrotar y puede echar renuevos, dice el libro de Job. Sin embargo, el hombre no es así. Por eso, sin la luz de la Pascua, no hay esperanza para el hombre. Pero ¿y si creemos en la reencarnación? Evidentemente, la doctrina de la reencarnación de corte oriental nada tiene que ver con la propuesta cristiana de la resurrección. La luz de la Pascua ha disuelto para siempre las tinieblas y las sombras de la muerte. Este mundo en el cual nosotros estamos inmersos no es
una tumba, sino el seno en el cual nosotros crecemos y nos preparamos para una vida sin límites, una vida sin fronteras. Cuando somos gestados en el vientre materno, recibimos de nuestra madre el afecto, la protección, el cuidado, el alimento, pero no podemos ver el rostro de nuestra madre, solo lo vemos después de nacer. Así sucede con el hombre sobre la tierra. Sus días son como la gestación. Recibimos de Dios el amor, la protección, el cuidado, la vida, pero no vemos el rostro de Dios. Solo podremos ver, contemplar su rostro después de este segundo nacimiento que coincide con el hecho natural de la muerte. Vamos al Evangelio de hoy. La experiencia del resucitado, narrada en este pasaje evangélico, ha tenido lugar en Jerusalén en el día de la Pascua. Nos hagamos algunas preguntas. ¿Cómo reconciliar en el Evangelio de hoy la alegría con las dudas? Estaban ellos atónitos y al mismo tiempo llenos de temor. Tenían alegría y admiración. El evangelista Juan va a decir que cuando vieron al Señor se llenaron de alegría. Otra pregunta, ¿el resucitado puede comer? San Pablo, asegura que el cuerpo de los resucitados no es un cuerpo material como el que tenemos en este mundo. Lo dice claramente en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Es un cuerpo espiritual que pasa a través de las puertas cerradas, lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, y por tanto Jesús no puede comer. Y entonces, ¿cómo es que escuchamos este relato y cómo podemos entender las características del relato que acabamos de escuchar? Es que Lucas, el escritor del Evangelio, ha recurrido a un lenguaje concreto, con imágenes materiales, para transmitir de esa manera verdades que son inefables. Cuando los discípulos se encuentran con Jesús, dice el texto del Evangelio que están llenos de temor. Es que toda presencia de Dios narrada en la Biblia viene siempre acompañada por reacciones de temor por parte del hombre. Por ejemplo, veamos María, Zacarías, que quedaron asustados y desconcertados ante el nacimiento del anuncio de un hijo. No se trata aquí de un miedo como el miedo ante un peligro, sino del estupor de quien recibe una revelación de parte de Dios. El maravillarse y el temor son entonces imágenes bíblicas. El evangelista se sirve de estas imágenes para entonces narrar experiencias sobrenaturales. Los discípulos han tenido un verdadero encuentro con el resucitado. Este maravillarse, el miedo, acompañan siempre, también hoy, a las manifestaciones del Señor en medio de las comunidades. Maravilla y temor son entonces imágenes de cambios radicales que esta aparición, que esta presencia del resucitado realiza en la vida del hombre. Dejarse envolver por esta nueva dimensión, claro que no es nada simple. Lleva consigo dudas, perplejidades. Son las dudas a las que se refiere no solamente el Evangelio de hoy, sino también el relato de las experiencias del resucitado, cualquier relato de las experiencias del resucitado. Como les ocurrió a los discípulos, también a nosotros, la realidad de la resurrección nos parece demasiado bella como para que sea verdad. A veces lo decimos nosotros cuando tenemos experiencias extremas de mucha fealdad o de mucha belleza, decimos, no lo puedo creer. Y evidentemente, esta experiencia de la resurrección es demasiado bella como para ser verdad. Nos sucede eso como experiencia psicológica. El hecho de que haya personas incrédulas, evidentemente los hay, prueba que Dios actúa de una manera muy discreta, que no impone su verdad, que no se impone a la libertad humana. Dios obra de esta manera.
y las dudas muestran que la fe no es un rendirse sin más ante la evidencia, sino que es una respuesta libre, totalmente libre. La fe es una respuesta libre a una llamada. Otro tema complejo, la corporeidad de Jesús. Los cristianos a los cuales se dirigía el escritor del Evangelio de Lucas estaban imbuidos de las ideas de las filosofías griegas. No negaban que después de la muerte se entrara en una nueva forma de vida, pero esta estaba reducida a una supervivencia del componente espiritual del hombre, del alma. El cuerpo material para esta filosofía griega era considerado como una prisión, más aún la muerte sería como lo más saludable, porque finalmente nos liberamos de esta prisión. La resurrección corpórea en esta mentalidad era absolutamente inconcebible. Y cuando hablaban de apariciones de muertos, imaginaba siempre sombras, espíritus, fantasmas. Si no se entiende entonces a quiénes está destinado este evangelio, esta obra de Lucas, y cuál es el objetivo que ha llevado al escritor del evangelio a expresarse de esta manera, se puede correr el riesgo de equiparar la resurrección de Jesús simplemente a la reanimación de un cadáver, a un regreso a la forma de vida que tenía antes. Los resucitados no recuperan el cuerpo material compuesto de átomos y moléculas que tenían en este mundo. La mariposa no recupera la oruga que era. Se trata entonces de una transformación, de una transfiguración. El niño cuando nace no recupera la placenta. Nuestros sentidos no están en grado de captar esta verdad. Una verdad que puede ser percibida solamente a través de imágenes, de signos, y entonces debe ser de esa manera aceptada por la fe. Pongamos otra imagen. Cuando nosotros rezamos a un santo, no nos imaginamos el alma del santo, sino la persona. Lo que ocurrió en Jesús ocurre también en cada discípulo. Al momento de la muerte, el hombre en su integridad entrará transfigurado en el mundo de Dios. Así como en el proceso evolutivo el hombre va dejando lo que ya no es útil a la condición nueva, así en la condición de resucitados se deja la materialidad. Esta ya no es necesaria a la condición humana de plenitud y de resurrección. Y ahora sí, entonces podemos entender mejor esta invitación del resucitado a mirar sus manos y sus pies. En estas manos, en estos pies, se condensan las experiencias humanas. Son el símbolo de la historia construida por un ser humano. Dios no tiene otras manos que las de Cristo clavadas en la cruz por amor. También el cristiano debe ser reconocido por sus manos y por sus pies. Y ahora les dejo una propuesta. Escuchemos aquel bonito tema de Peteco Carabajal, Las manos de mi madre. Quizá nos pueda ayudar a pensar cómo en las manos están impresas aquellas experiencias humanas que nosotros llevamos en nuestra vida. Hasta la próxima.